Hola, buen día, mi nombre es Abigail Neves. En este video se va a hablar sobre las dos guerras mundiales. Y bueno, empezando por que pues el siglo XX fue una época de contrastes brutales. Por un lado, una tecnología que avanzaba muy rápido, o pues se puede pensar en la aviación, la radio y la medicina. Pero por el otro, una destrucción sin límites causada por el ser humano. De eso vamos a hablar, de las dos guerras mundiales. Estos dos conflictos no solo cambiaron el mapa político, sino que definieron cómo vivíamos, la tecnología que usamos y las instituciones que nos gobiernan hoy. Queremos entender bien las causas profundas, distinguir qué hizo a cada uno diferente y sobre todo sacar conclusiones serias sobre su impacto duradero en la historia. Como primer punto, bueno, la Primera Guerra Mundial, la pelea de los clásicos, que abarcó de 1914 a 1918. La Primera Guerra Mundial, conocida al principio como la Gran Guerra, porque la gente no imaginaba que vendría otra peor. Fue básicamente el momento en que el sistema de viejos imperios de Europa colapsó. Conceptualmente, se puede pensar en ella como una gran pelea por quien controlaba más territorio y riquezas en el mundo. Fue la última guerra de la era imperial. Y bueno, ¿cómo se llega a ese punto? Bueno, se juntaron varias cosas que hicieron la explosión inevitable. Primero que nada, lo político. Había una fiebre de nacionalismo tremenda, donde cada país se sentía superior y quería expandirse. Además de un peligroso sistema de alianzas. La Triple Entente versus la Triple Alianza. Este sistema era como un juego de dominio tan estricto que si atacabas a uno, todos los demás saltaban automáticamente. Bueno, el asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo fue la chispa que encontró el barril de pólvora listo para estallar. Otro punto sería lo económico. Existía una competencia brutal por los mercados, también por las colonias y por los recursos. Países como Alemania, que se había industrializado muy rápido, querían arrebatarle el liderazgo económico y marítimo a Gran Bretaña. La tensión por ver quién dominaba el comercio global era insostenible. También lo social. Mucha gente en ese momento pensaba que la guerra era algo inevitable, honorable y hasta glorioso. Animada por la propaganda militarista que prometía una victoria rápida. El rol inicial de los países fue de lanzarse a la conquista, pero la realidad los golpeó muy duro, analizando los hechos de guerra que se convirtió en una trampa, las famosas trincheras. Fue una, por decir, carnicería inmóvil que demostró lo inútiles que eran las tácticas antiguas frente a la tecnología moderna de ametralladoras y artillería. Las consecuencias, por supuesto, fueron horribles. El costo humano fue de cerca de 7 millones de muertos entre civiles y militares. Además de la caída de imperios gigantescos como el ruso, el otomano y el austrohúngaro. Pero aquí viene el punto crítico. El Tratado de Versalles castigó a Alemania de una forma tan dura, imponiéndole indemnizaciones de guerra millonarias y pérdidas territoriales, que solo sembró un resentimiento profundo y una sed de revancha. Ese tratado, más que terminar un conflicto, garantizó el inicio del siguiente, apenas 2 décadas después. Y ahora sí, entrando a la Segunda Guerra Mundial,
la lucha de ideas, que abarcó de 1939 a 1945. La Segunda Guerra Mundial no fue solo una secuela, sino la culminación de problemas que el Tratado de Versalles no pudo resolver. Aquí el conflicto se vuelve mucho más profundo. La definimos como una guerra total impulsada por ideologías de odio, podría decirse, y de totalitarismo. Para distinguir esta guerra de la anterior, nos podemos fijar en las causas y la naturaleza del combate. Primero, lo socioeconómico, que pues la Gran Depresión de 1929 noqueó a medio mundo, dejando a millones de personas sin trabajo y en la miseria. Eso facilitó que la gente desesperada abrazara soluciones extremas prometidas por líderes autoritarios. Luego, lo ideológico. El nazismo en Alemania y el fascismo en Italia prometieron grandeza basada en la conquista, el militarismo y, peor aún, en la supremacía racial. Esta es la distinción clave. Esta guerra tenía un componente genocida, como lo demuestra el Holocausto, donde murieron sistemáticamente 6 millones de judíos y millones de otras minorías. Fue una lucha moral contra la tiranía. Luego, la política de apaciguamiento, donde las democracias intentaron calmar a Hitler cediendo territorio y demandas. Como en Múnich, fue críticamente un error fatal, solo le dio más fuerza y tiempo para expandirse. Luego, analizando el panorama, el eje que vendría siendo Alemania, Italia y Japón, estaba en modo conquista total para establecer un nuevo orden mundial. Los aliados, Reino Unido, la URSS, Estados Unidos y otros, tuvieron que unirse a pesar de sus profundas diferencias ideológicas para poder frenar esa amenaza global. Esa guerra fue total porque atacó directamente a la gente común, con bombardeos masivos de ciudades enteras como Londres, Dresde o Tokio. Y por primera vez en la historia, con armas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Con eso, más de 60 millones de muertos estimados. La línea entre el soldado y el frente y el civil en casa simplemente desapareció. Luego, como un tercer punto, las consecuencias. El consumo humano, ya se dijo, fue algo escalofriante. Más de 60 millones de muertos entre civiles y militares, además de una destrucción material sin precedentes. El cambio más grande fue político. Europa perdió su liderazgo para siempre y el mundo se partió en dos bloques dominados por dos nuevas superpotencias: Estados Unidos capitalista y la Unión Soviética comunista. Esto nos llevó directamente a la Guerra Fría, una nueva forma de tensión global que duró décadas y que estuvo marcada por la carrera armamentista nuclear. Y pues, analíticamente, la respuesta del mundo para evitar la autodestrucción fue crear instituciones de colaboración. Nació la Organización de las Naciones Unidas, que pues todos conocemos, la ONU, que fue un lugar para dialogar antes de disparar, de atacar otros países, potencias, etc. Económicamente, el Plan Marshall invirtió más de 13 mil millones de dólares para ayudar a reconstruir Europa Occidental, asegurando la estabilidad económica y socialmente. Y socialmente los juicios de Nuremberg fueron fundamentales porque por primera vez se dijo claramente los líderes también responden por crímenes de guerra y contra la humanidad, impulsando así el concepto universal de los derechos humanos.
Finalmente, como reflexión, bueno, al final ambas guerras nos dejan una lección fundamental. La paz es muy frágil y las ideologías de odio, sobre todo cuando se combinan con la desesperación económica, son muy peligrosas. Bueno, la Primera Guerra Mundial nos enseñó el imperialismo estaba acabado y era absurdo. La segunda, pues lo horrible que es el totalitarismo y el racismo. Entonces, bueno, esto fue un resumen podría decirse un resumen sobre las dos guerras mundiales. Y bueno, gracias.